Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. En esta transmisión vamos a tener como invitada a una escritora, ¿sí? Oriunda de Córdoba, pero que actualmente está viviendo en Catamarca. ¿Sí? Eugenia Avellaneda es escritora, es escribana, es abogada también, ¿sí? Y tiene una marca online, por los que nos contó. Así que bueno, vamos a tener a nuestra invitada especial, en este caso, que nos va a contar un poquito acerca de sus obras y esta tercera obra que está en edición por el momento. Bueno, mientras esperamos. Hola Juan, vamos a hablar acerca de los escritos de las obras de esta escritora, nos va a presentar. Estamos aguardando que se conecte para poder comentar la charla literaria. Hola Dani, Hola Euge, ¿cómo estás? muy bien vos. Todo bien, es un placer tenerte, la verdad que es lindo haberte encontrado por este medio, tan bueno que nos una como escritores, ¿no? Sí, tal cual, un gusto conocerte, vernos la cara por primera vez. El gusto es mío. Bueno, ya te presenté como nuestra abogada, ¿sí? Es la primera vez que voy a hacer una entrevista a una abogada, y, y como escritora, que es la parte que nos interesa y me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de vos y acerca de estos dos bebés, como yo los llamo. Bueno, como bien decís, para lo que yo estudié, por así decirlo, me capacité, fue para el área de las leyes, tanto como abogada como escribana. Tengo múltiples actividades, pero sin lugar a dudas una de las que más disfruto y que apareció de la forma más insólita fue la de escribir. La verdad es que Sí, si te tengo que decir por qué surgió, no tengo una razón así muy específica, no me formé para esto ni nada, sino que bueno, me atrapó la lectura, una etapa de mi vida en la que fue voraz la manera en la que leí, y bueno, llegó el momento en el que me sentí preparada y sin pensarlo demasiado empecé a escribir. ¿Y cuántos años tenés, Eugenia, hasta en el momento? Tengo Porque sos muy joven. 32 años. ¿Y cuándo empezaste a escribir? O sea, ¿cuándo publicaste la primera novela, selección de cuentos? Después nos contás eso también. Mi primera novela fue Flores de la Mafia y la escribí el año pasado, la presenté el año pasado, 2019, fue un año en el que publiqué dos novelas, tanto Alma como Flores de la Mafia, y ahora este año, todo depende de muchos factores, más en un año tan atípico como este, pero si Dios quiere se estaría publicando Inmarcesible antes de fin de año. El mar sensible, ¿no? Inmarcesible es una palabra, eh, Ajá, sí, sí, sí. Sí, eso no entendí cuando me habías comentado acerca de esa novela. La verdad que son títulos bastante buenos, llaman la atención del lector. Y bueno, me gustaría que nos cuentes cómo arrancó esta trayectoria literaria de publicar dos novelas en un año. sí, la verdad es que como te digo, fue todo un poco espontáneo, sin pensarlo demasiado, surgió y fin. La verdad que la necesidad de escribir fue lo primero, por supuesto, y una vez que vi finalizada la obra, sentí la necesidad de compartirla, es decir, de no conformarme solo con que ya exista y que quizás me lea solo mi gente cercana y decía a ver qué pasaría si la comparto a esta creación, a ver qué pasa, hasta dónde llega. Y la verdad que fue una sorpresa hermosa, porque si bien el autopublicado, yo soy una autora autopublicada, esto quiere decir que me publiqué yo misma, es decir, busqué una editorial que se dedique a esto, tanto la comercialización, la publicidad del libro, ni hablar de las correcciones, todo queda en espalda del autor, digamos, acá no tenemos ningún otro tipo de ayuda. Entonces la verdad que es un trabajo arduo,
que se disfruta muchísimo porque es sin ningún tipo de obligación, no es un trabajo, es algo que uno hace por amor al arte, pero la verdad que ha sido un camino bastante arduo, pero hermoso, en el de empezó como te digo, como una simple necesidad que terminó en un libro terminado y ese libro terminado pasó de un Word a ser un libro físico y a partir de ahí, bueno, la cuenta de Instagram, que gracias a Dios es una herramienta que nos conecta con muchísima gente, como en nuestro caso, con lectores con ganas de leernos. A mí, yo le he enviado libros hasta Ushuaia. La verdad que es algo hermoso saber que mi trabajo, algo que no estaba ni pensado que así fuera, ha sido leído por personas que no me conocen a mí, inclusive Flores de la Mafia y Alma está en versión ebook, así que también fuera del país ha llegado a ser leído. Y bueno, la verdad es que es algo que está fuera de los planes, yo creo, de la mayoría de la gente que arranca como yo, pero que sin lugar a dudas llenan de una manera hermosa porque es una experiencia única, que se la recomiendo a todo el mundo. Y bueno, ¿y de qué van tus novelas? Bueno, novelas es como que yo no sé qué nombre ponerle, son historias, la verdad, historias de época, de épocas pasadas. Siempre me ha interesado a mí por ahí lo que ha pasado antes, las circunstancias que por ahí complicaban un poco las cosas antes, que hoy por hoy se facilitan mucho más fácil por todas estas herramientas. Por ahí esas complicaciones que tenía cualquier tipo de historia, ya sea de amor, de amistad, de lo que sea, siempre me ha llamado la atención eso. Entonces, lo que se repite en todas las historias es eso, que están ambientadas en épocas pasadas. Hay un hilo conductor que es el amor, pero no necesariamente el de pareja, sino que se manifiesta de diferentes maneras. Y bueno, Flores de la Mafia es mi primera historia, en la que me veo más expuesta que en cualquier otra, porque bueno, fue la primera, sin ningún tipo de experiencia, con muchísima ansiedad. Y bueno, surgió una historia de amor, de venganza, tenía el tango, que es otra de mis pasiones. Yo bailo tango, así que la verdad que me costó poco escribir del tema porque es algo que me hierve en la sangre, así que simplemente lo expuse así tal cual salió. Esta es Flores de la Mafia, que me contaste. Sí, qué bueno que lo muestres, sí, entonces a tus lectores Sí. y qué Flores buena de la etapa. Mafia. Bueno, las tapas de mis libros a todas las diseñé yo y aparte las fotografías también las produje yo para que quede como algo bien fiel al contenido, gracias a que me crucé con gente genial que me ayudó a lograrlo. Flores de la Mafia, como te digo, una historia de estas bien, una historia de amor, de pasión, de venganza, ambientada en la década del 20, en una parte, otra empieza a fines del 1800 en Italia, tiene mucha cultura italiana, cultura argentina, propio de la inmigración que se ve en esa época. También se toca la temática de la mafia, cuando se instaló en Argentina hay algunas cuestiones reales con las que me topé y me pareció interesante sumarla. Así que digamos que Flores de la Mafia es un poco de todo eso, de historias cruzadas que como todas mis historias terminan queriendo dar un mensaje. Después Alma, que es la segunda, es una historia totalmente distinta a la primera, sigue teniendo como hilo conductor el tema del amor. Este es mi ejemplar de corrección, así que por eso tiene tantas marcas. Ah, bien, Alma bien. es una historia que en este caso también tiene como escenario a la Argentina, porque creo que va a ser una constante en todas mis historias, porque soy una apasionada de nuestro país, pero en esta se mezcla un poco también la cultura estadounidense, el jazz y principalmente la magia, al tomar un poco de la cultura gitana y estar tan empapada en eso, una cultura que me fascina. Bueno, Alma tiene mucho de magia y un mensaje mucho más profundo que el de Flores de la Mafia, que siempre, como digo, ojalá llegue al lector, cada uno lo interpreta y lo absorbe distinto, pero a grandes rasgos, por las evoluciones que he tenido, he logrado llegar con ese mensaje que intentaba transmitir. Y bueno, y por último, Inmarcesible, que es el que está en el horno ahora y que si Dios y la Virgen quiere será antes del fin de año, que salga a la luz. Es una historia que se disparó principalmente por dos cuestiones. Una es lo que me impactó a mí, conocer la historia del último zar de Rusia, que es muy interesante y tiene, ya de por sí la historia se presta para escribir muchísimo porque es muy atípica. Y por otro lado, unas vacaciones que tuve con mi familia, por casualidad llegamos a un hotel en Salta,
en Rosario de la Frontera, para ser más preciso, un hotel que está parado en ese mismo rincón hace más de 100 años y que nadie, muy poca gente lo conoce acá en Argentina, y que la verdad que el simple hecho de acercarte a ese edificio ya inspira a escribir, así que esos fueron los dos disparadores que le dieron vida a Inmarcesible. Otra historia de amor con tintes de todos los colores, que bueno, esperemos que esté a la altura de las expectativas. Y lo que llama mucho la atención es este hecho de mezclar, no sé si mezclar las culturas, pero tener esta cultura italiana, estadounidense, tener a un zar, es decir, llama la atención y te pregunto, ¿tuviste que preguntar a tus abuelos? ¿Tuviste que investigar? Sí, sí, la verdad que sí, yo siempre digo que lo mío no es por ahí una cuestión de investigación, porque a mí me gusta que prime la ficción en mis historias más que la cuestión histórica, que por ahí hay libros históricos que los abrí y que son realmente enciclopedias de la información que tienen. En mi caso, yo averiguo para darle un contexto real, pero prima la ficción, es decir, está la cultura gitana presente, sí, lo justo y lo necesario como para ambientar al lector, pero lo demás es pura invención mía, digamos, yo trato como de respetar las cuestiones reales, pero no es que voy muy en hondo en los detalles, ni tampoco es que son clases de lo que he averiguado, sino que sí, me tengo que mover por una cuestión de que tiene que quedar algo fiel a la realidad, pero siempre dejando en que, como lo hago siempre, es que mi interés es que resalte la ficción, lo que yo creo, más que la cuestión histórica que está de fondo, que solamente hace de escenario. Claro, sí, sí. Y si nos tenés que contar las influencias que estuviste para arrancar en este mundo literario, y encima lo arrancaste con dos novelas ya, que me parece genial, porque por ahí uno teme o espera, ¿sí? Espera mucho tiempo para volver a sacar otra, y vos sacaste dos en un año, que está muy bueno y te felicito. Y bueno, me gustaría que nos hable un poco de las influencias que tuviste a tu alrededor, como para decir, bueno, sí, saco mi novela. O hubo una persona que te dijo, dale, Uge, sacá, me gusta tu novela, sacala, editala. Vos sabés que me resulta gracioso porque cuando, por ejemplo, mi papá y mi mamá se enteraron de que yo me iba a poner a escribir, se sorprendieron un poco porque me dice mi papá, vos, digamos, esto lo haces por una cuestión netamente tuya, dice, porque no es que has estado empapada de libros desde chica o que te hemos influido la lectura, y la verdad es esa, o sea, si bien ahora justamente que ellos se están mudando empezaron a salir a la luz un montón de cartitas mías y escritos por todo lado, siempre me gustó escribir, pero nunca lo tomé como algo que podría llegar a terminar en un libro, jamás. La realidad es que puntualmente yo creo que se dieron varias cosas. Mi realidad personal, el año pasado yo había terminado de estudiar mi segunda carrera, me encontraba como con una necesidad quizás, o a lo mejor siempre tuve esa necesidad de escribir y de tan aturdida que estaba con otras cosas, quizás nunca le presté atención, y se dio como ese oasis o ese momento como de tranquilidad en el que escuché esa necesidad y simplemente la plasmé sin pensar que iba a surgir. La realidad es que no tenía en miras ni publicar, no tenía ni idea cómo se publicaba un libro, no tenía, la realidad es esa, sino que bueno, yo creo que fue la sobredosis de lectura que tuve durante los últimos 3 años, en el que sumado a eso que yo quizás ya tenía escondido, o esa facilidad que tengo para imaginar, que dije, ¿por qué no? Simplemente me puse enfrente a mi computadora y empecé a escribir, se lo presenté a mis lectores cero, que por supuesto todos los escritores tenemos, una persona que nos hace de conejillos de indias y que nos lee las locuras que por ahí empezamos a escribir, y una de esas fue una de mis mejores amigas, que ella es chilena, y me dijo que le encantaba, me dice, esto, o sea, ella también es muy lectora, me dice, esto se merece ser compartido, si bien, como te digo, yo la decisión la había tomado, de ver qué pasaba, mostrarlo, total, si no pasaba nada, era una experiencia más también, y así surgió y como vine con ese empujón de la primera y tan linda experiencia, no dudé demasiado en salir con Alma, que también las dos se dieron de manera súper, a diferencia de esta última, que tuve una cocción mucho más lenta, que aparte yo tuve mucho más contacto con el escenario, es decir, yo estuve en el hotel, hablé con gente que nació en el hotel, hablé con gente que vive en la zona que me contó mucho, entonces quizás es como otro tipo de responsabilidad ya con la historia, por querer que todo eso salga a la luz y por todo lo que me llevó a mí incorporarlo, que tuvo otro tiempo.
Pero eso más o menos fue bastante como espontáneo, ¿no? No hay un porqué. ¿Y conoces a otros escritores en tu lugar? ¿Cómo impactó esto en el lugar donde vos estás viviendo? Que nos podrías recordar. Sí, acá yo vivo en Catamarca. Catamarca, acá al norte del país. No soy de acá, yo soy cordobesa, pero hace 3 años estoy viviendo acá y la verdad estoy enamorada de la provincia. No, de acá no conozco a ningún otro escritor. Pero ¿me podrías decir qué localidad, digamos? En la capital, San Fernando del Valle. Capital, capital. Sí. Ah, bien. ¿Y cómo impactó entonces tu obra ahí? Seguramente conoces a otros escritores que te conocieron, que se acercaron a vos, que quisieron algún ejemplar. Sí, acá en Catamarca, en la capital, inclusive, que se supone que hay más movimiento que en el resto de los lugares, la verdad que no hay muchos escritores conocidos, quizás popularmente. Hay una puntual que es Sarkis de apellido, que bueno, es escritora histórica espectacular, que ella sí tengo el honor de haber conocido su obra y demás, pero sí me he topado con gente quizás que por ahí su compendio de poesía, sus cosas como más chiquitas, se han ido animando y preguntándome quizás cómo llegué a publicar, cómo es el camino, que quizás es el paso que sigue una vez que uno tiene escrito algo. Pero la realidad es que acá, lamentablemente, no hay mucha actividad literaria. No es fácil conseguir ni siquiera un taller literario para juntarte con otras personas adeptas a la actividad. Sí, gracias a Dios, por medio de estas herramientas he dado con muchos otros escritores autopublicados, incluso autores que no son autopublicados, que también tienen esa solidaridad de hablar, de compartir, y ni hablar de los bookstagrammers o gente así que te da este espacio como para uno hablar de su trabajo, que tampoco es que abunde. La realidad es que la literatura hoy en día está bastante como expulsada de la vida de todo el mundo, ¿no? O sea, es un área que ya ha quedado media en desuso si no fuera por los pocos apasionados que quedamos de lo que nos da, ¿no? Pero no, no es que abunda y que es muy fácil, es más, la gente se sorprende cuando alguien dice que escribe un libro, es como lo último que está en el listado de prioridades de alguien. Y cuando al momento de publicar tu libro, tenés alguna anécdota que quieras contar? Que quieras contar a tus lectores? Y mira, las 2 veces que publiqué, no, nunca hice presentación física, por ejemplo. Como nació en este ambiente así tan digital, se me ocurrió hacer las presentaciones de mis libros así, como las estamos haciendo ahora, con un vivo, tratando de llegar yo a donde está cada uno al momento ese en el que se pacta el horario y el día. Porque por otro lado me parece como que es más inclusivo y más cuando uno no es un autor reconocido que mueva gente a un espacio, sino ser yo la que me siento en la mesa donde están tomando mate, o la que me subo en la reunión en la que estén, y de esa manera presenté los libros. Quizás es una anécdota porque algo atípico, quizás hoy en el 2020 es lo normal, porque no queda otra, pero cuando yo publiqué el año pasado, las presentaciones se seguían haciendo físicas, se organizaban, y bueno, fue lindo las 2 veces. La primera fue súper rápido porque aparte era el primer libro y recién nacía toda esta cuestión del Instagram. La segunda fue como en modo entrevista, así como estamos haciendo ahora con mi amiga chilena. Y bueno, ahora para la tercera creo hacer lo mismo, porque me parece la manera más como cercana, la manera menos invasiva, la manera más espontánea de tener personas que realmente quieran estar al momento de la presentación. Así que supongo que seguiré por ese lado. Y entonces no te animarías, digamos, a presentar tu libro en una biblioteca, por ejemplo, para que la ¿No? gente vaya Sí, 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 personalmente y te conozca, te pida un autógrafo. sí, sí, por supuesto que sí. Es más, he estado en firmas de ejemplares, tanto en la FIL de Buenos Aires como en la Feria de Córdoba. También me han invitado a programas de tele. Y sí, ha tenido como varias presentaciones mi libro, pero así oficial, organizada como para que sea exclusivamente la presentación del libro, todavía no se dio, pero por supuesto que sí, me gustaría. Todo lo que es experiencia nueva y más relacionado al mundo literario, yo estoy abierta. Bien, y algo que yo quiero preguntarte personalmente es, ¿escribirías alguna novela donde haya un abogado, donde se produzca un conflicto de leyes criminales, algo parecido?
Sí, por Vos que supuesto. estás en el campo. Sí, 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 la abogacía se presta para un montón de cosas, tanto buenas Sí. como malas, pero es una temática súper interesante y más que, como te digo, como me pasó con el tango en Flores de la Mafia, que es algo que me toca de cerca, por supuesto que mi profesión también, así que sí, claro que sí, es como que yo estoy abierta a los disparadores que van llegando y cuando me siento inspirada o cuando algo me genera determinado interés, sin lugar a dudas lo tomo como temática para alguna novela. Todo se presta para escribir, creo yo, y simplemente falta darle como la pizca de imaginación para darle la vuelta de rosca. Pero sí, claro que sí. ¿Y qué proyectos tenés pensado ahora que estás por sacar el tercero? ¿Ya hay la idea de un cuarto libro? ¿Estás escribiendo? No, todavía no estoy escribiendo, pero sí, sí está la idea. Si ahora cuando justamente antes de escribir Inmarcesible estaba pensando si empezar uno de cero o hacer la secuela de Flores de la Mafia. Me ha pasado que en los dos libros que escribí, que quizás los que yo consideraba personajes secundarios han sido como muy queridos por los lectores y se han quedado como diciendo, che, me quedé con ganas de más de tal o cual. Y la verdad que se presta para hacer secuelas, se presta para cambiar los protagonistas. Así que siempre está abierta la posibilidad y mi idea sí es, tengo las ideas como para nuevos libros, no los estoy escribiendo en este momento porque estoy abocada a la corrección del otro, que como te digo, lleva su tiempo y su desgaste mental ni hablar. Y como que estoy en otra faceta ya de la actividad en la que me tomo todo mucho más tranquila, no es con la ansiedad del principio, sino que trato de que se acerque lo más posible a un libro publicado por una gran editorial, con todas las cuestiones ortográficas, técnicas y demás que requiere un libro bien presentado y por supuesto aprender, porque uno lo hace por pura pasión, pero se supone que a medida que va publicando debería acercarse un poco más a hacer un mejor resultado. ¿Y los jóvenes en tu provincia, en la provincia donde estás viviendo actualmente, eh, cómo se manejan con esto, digamos? Me contaste que, bueno, la actividad literaria no es muy buena. ¿No te gustaría vos, por ejemplo, dictar un taller de escritura en un futuro para ayudar al menos a dar a conocer cómo se publica un libro, qué normativas hay que tener? Porque a mí me pasó, sí, que muchas editoriales me rechazaron por ser novel y, y vos estarías dispuesta a eso, por ejemplo. Por supuesto, como te decía antes, cualquier actividad literaria, es más, yo he hablado con gente acá que a lo mejor llegó mi libro y es así aficionada a la lectura también, y te dicen, es una tristeza, una lástima que realmente no se pueda compartir esto, porque si bien somos pocos, existimos los aficionados a la lectura y nos gusta estar empapados de eso, entonces es como que una provincia o que una ciudad, porque es una ciudad muy importante, no tenga quizás lo necesario. Se hacen ferias del libro, pero yo he hablado con las mismas librerías y te dicen que no funciona porque está mal organizado, porque son todas contras, en vez de ayudar al librero a tener su stand, a solucionarla, a traer a autores que den charlas, no solamente de acá, sino de afuera, como hacen todas las ferias del libro. Acá como que está bastante descuidado eso, y no lo digo por experiencia propia, porque yo no he estado presente en ninguna, sino por lo que dicen las personas que exponen. Entonces, la verdad que sí, yo con la gente que he hablado, inclusive si se lograra un nicho en el que yo dijera, bueno, nos presentamos, lo armamos súper informal y nos juntamos y explotamos esto que nos gusta tanto, por supuesto que sí, incluso por este medio me llegan muchas preguntas y por ahí me piden colaboración en su trayecto hacia la publicación y siempre estoy abierta a, con mi precaria experiencia, ayudar en lo que pueda. Bien, Euge, me gustaría que le dijeras al chico que te está escuchando, a la adolescente, a la persona que está ahí o está esperando ese momento para decir, voy a publicar, publicaré el primero, me pasa esto, me pasa lo otro, ¿qué consejos le brindarías a esa persona que está del otro lado, que nos está escuchando? Igual, de todas maneras, después me gustaría decirlo que la grabación, sí, que la entrevista queda en YouTube, por si después quieren escucharte o compartirlo vos con tus lectores, bienvenido. Bárbaro.
Dale, bueno, yo a esa gente que está ahí, que no discrimine edad, porque puede tocar en cualquier momento de la vida, ya sea escribir o cualquier cosa que esté al alcance de uno. Creo hoy que la situación mundial tiene que ser el último empujón para decir que nada se puede manejar, nada está 100% previsto, nada está 100% estipulado. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo va a estar acá ni cuánto tiempo tiene para disfrutar de la vida. Entonces, si surge esa llama, esa necesidad, ese fulgor de hacer lo que sea, el miedo al fracaso es lo primero que hay que limpiarse por una cuestión de que no estamos obligados a cumplir expectativas de nadie, sino que a disfrutar. Se supone que debería ser ese el objetivo de todas nuestras actividades, pero si quizás tenemos que trabajar de algo que tenemos que trabajar para subsistir, tener actividades que nos llenen la vida y que las hacemos simplemente por placer y porque nos gusta, más allá de los resultados, más allá del rédito que nos tome. Entonces, pensarlo demasiado nunca es la opción, porque ahí es donde aparecen todos los miedos, las dudas, donde aparecen los peros, y la verdad que son todas creaciones nuestras de la cabeza, porque si uno quiere hacer algo, va por ello, y quizás hoy en día autopublicarse no es lo más barato. Si vos también estás en la situación de autopublicar, lo sabrás, es un esfuerzo enorme autopublicarse, y más aún si uno quiere que nos lean, porque depende 100% de nosotros que ese libro llegue a algún lado. Entonces, verlo como una inversión de vida, como un logro que queda para siempre y que trasciende todos los demás, creo yo, porque que le demos vida a una historia, a unos personajes y que sea creación nuestra, que quede plasmado materialmente para siempre, yo creo que lo vale. Así que ese sería mi consejo, digamos, verlo como una inversión de esas que quizás no sea el rédito económico el que vuelve, sino el rédito espiritual, la felicidad que nos generan este tipo de actividades, así que sin lugar a dudas, para adelante. Y lo que me quedó a mí de toda la charla es la parte en que dijiste esa cantidad de lecturas que tuviste antes de iniciar y lo importante que es que uno, sin darse cuenta, al estar leyendo todas esas novelas, siente la necesidad también de querer contar y por ahí a veces la influencia es muy grande, ¿no? Del escritor, de la escritora que estamos leyendo en el momento y es cuestión de, está en nosotros buscar nuestro propio estilo. En este caso vos lo buscaste en tus 3 novelas, ¿sí? Flores de la Mafia, Alma, y la tercera que está en edición, ¿no? Así es, así es. Así que, bueno, Eugen, muchísimas gracias. La verdad que sirve escucharte, a los demás también, a tus lectores, a las personas que nos están escuchando. Y bueno, sigamos y cuando presentes la tercera seguramente te estaremos escuchando. Cuando quieras, Dani, un placer y un honor, la verdad, formar parte de tus entrevistas. Gracias por darnos el espacio a los que recién arrancamos y felicitaciones a vos también por ser colega. Bueno, gracias. Te mando un abrazo y un beso. Chao, nos vemos, Dani. Dale, chao, chao.